Bueno, muchachos, siguiendo de la mano con todo lo que hemos visto en la última clase, en todo lo que hemos estado viendo en cómo Hitler entreteje sus discursos de odio, sus discursos de la xenofobia, sus discursos antisemitistas y en todo lo que desembocará en, obviamente, lo que estamos viendo que es el holocausto nazi. Entonces vamos a profundizar un poco más en todo lo que viene siendo el neopaganismo. Esa palabra, etimológicamente hablando, se va a dividir en dos partes. Por una parte, neo, que significa nuevo, reciente, y por otra parte, el paganismo, que pues es una conceptualización, es un concepto, un término que se forma o se crea a partir de lo que van a decir las tres religiones monoteístas más antiguas, el catolicismo o cristianismo, el judaísmo y el islam, que pues como bien hemos visto en clases anteriores, como creen en Yahvé, creen en Jehová, creen en Alá, y ellos toman a esta creencia, a este Dios como el verdadero Dios, entonces de una forma muy despectiva demeritan a las demás religiones diciendo que sus dioses son falsos. Entonces, por ende, ellos dicen que toda religión que crea en algo diferente a estas convicciones que hemos estado viendo a partir de todo lo judío cristiano, entonces pues son religiones falsas. Incluso ni siquiera se refieren a ellas como religiones, sino simplemente como cultos. Entonces, en palabras sacras, vamos a entender el neopaganismo como aquellas religiones que aún en la antigüedad, aún en la época nueva, en la época contemporánea, creen en todos aquellos principios, aquellas religiones ajenas al cristianismo que hacen parte de mitologías o que hacen parte de cultos antiguos al cristianismo, al catolicismo y como este es el momento en el que este se expande en Europa, es decir, a mitologías antiguas. Entonces, cuando hablamos del neopaganismo germánico, vamos a entender como todas aquellas creencias que hoy en día, en el siglo XX, en el siglo XXI, creen aún en todos los principios y en todas las convicciones propias de las religiones conocidas como paganas en el ámbito germánico, ¿listo? Es decir, en las mitologías que como ustedes mismos investigaron, anglosajonas, eslovacas, nórdicas, germanas, todas aquellas metodologías. ¿Listo? Entonces, este neopaganismo germánico se va a constituir por tres grandes movimientos. Por una parte, el Asatru, también conocido como el Odinismo, el Formset, el Norset, que tiene esos diferentes nombres. ¿Por qué? Porque primero que todo hace alusión con sus diferentes nombres a la antigua tradición, a la tradición principal en cuanto al ámbito germánico, a la tradición antigua. Entonces, estas tradiciones pues tienen diferentes nombres porque juegan, por decirlo así, a lo mismo que pasa cuando hablamos de las religiones occidentales, de nuestras religiones aquí que podemos ver en un ámbito colombiano, que creen en lo mismo, pero se subdividen en pequeños grupos porque tienen tradiciones o filiaciones diferentes. Eso es lo que podemos evidenciar cuando hablamos, digamos, de tradiciones judío-cristianas, pero que los diferentes cultos se van a dividir según sus propias normativas. Entonces, puede ser cristianismo, puede ser testigos de Jehová, puede ser catolicismo, puede ser adventistas del séptimo día, puede ser los pentecostés. Entonces hay muchísimos nombres diferentes, pero en sí la esencia es la misma. Eso mismo pasa cuando estamos hablando de este Asatru o de estos diferentes grupos. Antes de hablar de esos otros grandes grupos como lo será el Banatru y el Teodosismo, vamos a hablar de la Satru y de unos preceptos principales, porque obviamente es una cosa muy larga, pero vamos a hablarnos de los tópicos principales. Por una parte, hablando geográficamente, esta religión es reconocida oficialmente en Islandia, en Noruega, Dinamarca, Suecia e incluso en algunas partes de España. ¿Listo? Tiene un tópico que vamos a hablar en cuanto aquí, cuando pongo social, es por qué, porque la principal, lo más importante que atribuye el Asatru en cuanto a religión, en cuanto a preceptos, es que se focaliza o se centra principalmente en el hombre, en las relaciones del hombre entre ellos, es decir, el hombre como un ser social y un hombre que establece relaciones interpersonales tanto con los demás miembros de su comunidad como incluso con sus propios dioses. ¿Listo? Esto se va a encadenar con el segundo de los ítems que pongo allí, que es cuando hablo de los dioses. ¿Listo?
Allí, como ustedes lo ven así un poquito raro escrito, eso estamos haciendo referencia a los dioses en los que cree este gran grupo. Los Aesir son los dioses nuevos, por decirlo así, son como una segunda generación de dioses que posteriormente por todas las creencias de esta parte de las mitologías los van a ubicar junto con los antiguos dioses, con los Vanir, los van a ubicar allí en lo que se llama el panteón, que es como el lugar donde están, donde viven o habitan los grandes dioses. Pero ¿qué pasa con los Aesir? Ellos, a pesar de que habitan en Asgard y a pesar de que están allí con el panteón de los demás dioses, son unos dioses un poco más humanos, ¿listo? Son unos dioses que están netamente relacionados con la periferia humana y ellos se relacionan de tú a tú con los hombres. Entonces los hombres jamás, en esta parte de los Asatru, jamás ven a los dioses como deidades o como seres inalcanzables, sino que los ven como parte de su misma humanidad. No los ven como seres inalcanzables, como seres superiores a ellos, sino los ven como seres más sabios de los cuales pueden aprender y con los cuales pueden compartir. Eso los nutre a ellos en el desarrollo humano. Y el tercero de los ítems de la Satru es la poesía y la literatura. ¿Por qué? Pues esa es la forma en la que los humanos honran a los dioses, hablando sobre sus hazañas, transmitiendo oral, verbalmente, por escrito, todas las aventuras, todas las partes épicas de los dioses, todos los grandes actos de benevolencia que ellos han tenido, e incluso cómo el mismo mundo se ha formado a partir de esas enseñanzas de los dioses. Ahora, el segundo gran grupo son los Banatru. Los Banatru tienen una afiliación muy cercana con todo lo que viene siendo el chamanismo o lo que algunas comunidades o algunas religiones van a llamar como los ocultistas, los esoteristas, es decir, rituales y tradiciones muy propias de estas llamadas artes oscuras o llamadas brujerías, porque pues está obviamente ligado a los Wicca. Ahora, estos Banatru o este grupo Banatru se va a centrar en la naturaleza principalmente, de ahí a que hayan unos ritos chamánicos. En la naturaleza, recordemos que los Asatru se centran en cómo el hombre se relaciona con el hombre, cómo el hombre se relaciona con los dioses y cómo el hombre se relaciona como tal con la sociedad, es decir, el hombre social. Aquí no, aquí se van a centrar en el hombre natural, cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, cómo el hombre está para mediar en un equilibrio de la civilización y la naturaleza, la civilización y todo lo que nos brindaron los dioses como materia prima. El culto que ellos rinden a los dioses o a sus deidades son a los Vanir. ¿Listo? Es decir, si los Asatru creen en los Aesir, los Banatru van a creer en los Vanir. Recordemos que los Aesir son la nueva corte de los dioses o deidades nórdicas o germánicas, mientras que los Vanir son los antiguos dioses, la primera corte. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay como una especie de reconciliación entre estas dos diferentes filiaciones en cuanto a las deidades, es decir, entre los Asatru y los Banatru. ¿Por qué? Porque cuando nacen todos los Aesir, cuando se empieza a creer en ellos, no vienen y los ubican en el panteón, en Asgard, para suplantar a los viejos dioses, sino que simplemente los integran con ellos. Pero por un lado, entonces los Aesir son los que se encargan de todas las relaciones humanas, mientras que los Vanir son los que se encargan de la naturaleza, es decir, los primeros dioses, los que estuvieron en el principio de la civilización y los que estuvieron siempre supervisando que la naturaleza fuese creada como regalo divino para el hombre. Ahora, la última de las tres grandes corrientes neopaganistas germánicas va a ser el teodismo. El teodismo se instaura en América, listo, en América septentrional, a diferencia de la Asatru y el Banatru, que son como tal de Europa y algunas netamente alemanas. El teodismo va a estar en América y, como todo lo americano, como hemos visto en español, en el estudio de las literaturas latinoamericanas y americanas, pues hay un proceso de hibridación. Recordemos que la hibridación es cuando se toman cosas de diferentes corrientes, de diferentes culturas y se mezclan para dar un resultado totalmente intercultural. Ahora, si aterrizamos todo esto a lo que viene siendo el concepto que estamos estudiando de la afiliación conceptual que tiene Hitler en tanto a la supremacía aria, vamos a tener en cuenta algo, y es que hay todo un estudio de diferentes disciplinas que va a instaurar la raza aria o la cultura aria como si fuese el pueblo originario europeo, y para eso van a sustentarlo en tres grandes argumentos, desde diferentes áreas del conocimiento, diferentes disciplinas, por una parte la lingüística, por otra la etnología y por último la arqueología.
Entonces, el aporte de la lingüística a todo este tema de la supremacía aria, de la cultura aria, va a ser el rastreo de las diferentes lenguas antiguas y llegar a la conclusión que existió un idioma, un dialecto protoindoeuropeo, es decir, un dialecto del cual se derivan lenguas como el avéstico, el sánscrito, el latín, el griego, las lenguas célticas, germánicas y eslavas. Es decir, un mismo idioma que, a pesar de que estos dialectos que mencioné son antiquísimos, se derivan de uno que es aún más antiguo, como lo es el dialecto protoindoeuropeo. Un ejemplo de eso es que los lingüistas, haciendo este estudio, encuentran que entre los diferentes dialectos hay nombres comunes para cosas como los animales, los metales, los minerales, algunas tecnologías, y que se encuentran su raíz en este dialecto. Por su parte, la etnología va a ser el aporte a todo este gran estudio del concepto de la cultura aria por parte de instaurar una teoría que habla de una prehistoria racial, es decir, cómo hay una raza que está anterior a toda la historia, anterior a todos los pueblos, y esta área la denominan ellos como la cultura indoeuropea o como todo lo correspondiente a la raza aria. E instauran la parte del concepto ario no solo como cultura, sino también como una raza. De esto se va a pegar, por decirlo así, Adolfo Hitler y todo el tema del nazismo con estudios etnológicos que vienen siendo pseudocientíficos. Les comentaba en el anterior video respecto a preceptos darwinistas de hablar de la evolución y decir cómo está la supervivencia del más apto, ¿listo? Y cómo van mutando los microorganismos y se va quedando los organismos más fuertes. Y pues la creencia que se tiene respecto a todos estos estudios y todas estas teorías es que los arios son una raza muy antigua que se empezó a demeritar, se empezó a mezclar, a hibridizar con todo el tema de las migraciones de diferentes razas, pero que es una de las razas que más ha sobrevivido en la historia y por lo tanto es la raza más apta, pero por lo mismo que es una de las más fuertes, hay que limpiarla, eso es lo que dice Adolfo Hitler, y intentar que permanezca de la forma más limpia posible, menos mezclada, menos cruzada con otras razas. Por último, el aporte que la arqueología va a hacer a todo este estudio de la raza aria o el rastreo de la antigua cultura aria o una cultura prehistórica aria va a ser en cuanto a las artesanías, los papiros, las tablas, bueno, todo lo que pertenece al arte manual de las civilizaciones antiguas, de las civilizaciones prácticamente mitológicas en lo que respecta a su antigüedad. Y pues obviamente aquí se puede terminar de evidenciar que realmente hay un dialecto, unas raíces etimológicas que atraviesan todos estos idiomas. Es decir, realmente hay un precepto que no está muy claro aún en tanto a toda esta teoría de la supremacía aria, pero que sí se puede rastrear en tanto a la historia de las diferentes civilizaciones. Ahora es importante recalcar respecto a todo esto que gracias a estos grandes aportes que, repito, siguen siendo una teoría porque no hay unos avances muy claros o unas pruebas muy claras que realmente hablen de una sola raza de la cual se dividen las demás o de un solo idioma del cual derivarán los demás, pues hay grandes filiaciones históricas respecto a eso. Por una parte estamos hablando de Hitler, por otra parte estamos hablando de grupos que aún en la actualidad siguen existiendo, como viene siendo el Ku Klux Klan, como viene siendo el odinismo, como vienen siendo grupos que se alían con esta idea de la supremacía aria, o otros estudios, otros grupos que si bien no están muy de acuerdo con el tema de la supremacía aria, no están muy de acuerdo con todo el tema de la xenofobia, el racismo, sí tienen una duda muy cercana a esto. Un ejemplo de eso es cuando hablamos en la Biblia de la historia de la Torre de Babel y cómo intenta haber un rastreo y hay una teorización incluso desde la Biblia que hable de una sola lengua, un solo dialecto del cual se verían los demás. Entonces, si de pronto ustedes no saben bien de qué
trata esta historia o cuál es la teoría que se plantea bíblicamente respecto a cómo nacen las demás lenguas, pues básicamente es que hay una sola lengua, hay varios trabajadores, están trabajando, valga la redundancia, están construyendo una torre que tiene, que un rey está o manda a hacer para que las personas o para que él pueda acercarse a Dios, es decir, una torre muy alta para hablar de la antigüedad, y hay muchísimos millones de trabajadores haciéndole a eso, y pues hay un punto en el que es la historia bíblica dice que Dios toma cartas en el asunto porque siente que los hombres se están rebelando contra él y que incluso un mortal está intentando igualársele al querer tocarlo, al querer llegar al cielo. Entonces lo que hace es que, ¡pum!, hace que todo el mundo empiece a hablar lenguas diferentes. Entonces las personas empiezan a balbucear, no se pueden entender entre ellos, no pueden seguir trabajando, y de ahí se empezarán a hacer como los grupitos de 2, 3 personas, 5 o 10 personas que se entienden entre ellos porque como que empezaron a hablar la misma lengua y se empiezan a trasladar a diferentes partes del mundo, y que pues esa es la historia bíblica o el planteamiento bíblico de cómo nacen los idiomas. Algo así es lo que se está intentando hablar en tanto al aporte lingüístico de este tema de la supremacía aria y la cultura aria, porque pues se plantea eso, se plantea que hay una sola cultura, hay una sola raza, y de esa se derivan los demás. No necesariamente habla de la mano de Dios y no necesariamente habla de la Torre de Babel, la construcción de esto, pero sí plantea que hay un evento en el cual ellos se están trasladando de un lugar a otro y se empieza como a mezclar con otras culturas y se empieza como a hibridizar eso, pero que sí hay una concepción de una raza superior, una raza preexistente a las demás. Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos, en cuanto al estudio teórico de todos estos dos temas, del neopaganismo germánico y de los temas de la supremacía aria a partir de estos estudios intraculturales.